Esto es Hablemos de Mercado con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Una mirada a las finanzas y la economía. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Mercado. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo va, Manu? Tanto tiempo. Nos pasaste la semana pasada. Pero Tuve que venir por las dudas de que continuaran después ya sin mí, ya se acostumbraron a eso. Contanos cómo anduvo la semana. Bueno, creo que muchas sorpresas por el resultado electoral, por la repercusión que hubo después en el mercado. No sé cómo viviste vos el lunes, pero yo el domingo, cuando vimos la derrota que justo la semana pasada decíamos, che, si se dan, bueno, ¿qué escenarios tenemos? ¿Qué escenario sería el malo? En ningún escenario veíamos una derrota por más de 10 puntos y de hecho ese era el escenario más negativo. Entonces, por lo menos el domingo en la noche yo me quedé preocupado por qué iba a pasar con el dólar al día siguiente. Capaz que más de uno le pasó, sobre todo porque yo decía, si ahora nos vamos a la banda superior, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a vender dólares? ¿Qué pasa si nos mantenemos en ese valor y te empiezan a quemar los dólares que tenés en caja, que no eran muchos? A medida que se vayan acabando, entras en esa dinámica que le ha pasado a muchos gobiernos de sostener un tipo de cambio más bajo del que debería ser y ir perdiendo dólares. Eso te impacta en el riesgo país, después te impacta si encima tenés que empezar a emitir pesos en inflación y bueno, como que se arma ese círculo vicioso. Y bueno, también me sorprendió que el lunes no llegamos a ese valor, no hizo falta intervención. No sé vos cómo lo viste. Pasaron varias cosas, digamos que si las empezamos a desglosar, obviamente la parte mala es eso. Por otro lado, vimos que también bajaron las tasas, digamos, las tasas a las cuales el central tomaba dinero del mercado de parte de los bancos privados. Entonces, bueno, eso como que podría tener una doble interpretación, ¿no? En este escenario, porque decir, bueno, se te fue el dólar, se te fue el tipo de cambio, bueno, se va todo por las nubes, pero de repente ves una baja de tasa consistente del 10% más o menos, pues bajaron un 5%, si no me equivoco, el martes, el miércoles otro 5%. Entonces, pasaste a estar en tasas del 35-36%, ¿sí? Para pases, que son estas operaciones, digamos, que hacen el Banco Central con bancos. Y por otro lado, a ver, y un tipo de cambio a la baja, ¿no? O sea, porque un tipo de cambio que arrancó alto, ¿sí? En 1450, y bueno, cerró esa misma rueda en 1405, si no me equivoco. Entonces, es como que ves una normalización en ese escenario. Sí, ahí rescato yo por lo menos que no hizo falta intervenir. Llegó al 1460 y la banda era en 1469 por ahí. Tal cual. No llegó y sobre todo creo que... A ver, no se vendió, ni tampoco hubo intervención en futuros también, porque hemos leído y hay gente que salió a decir, bueno, están interviniendo en el mercado de futuros y no hubo tales intervenciones. Si uno ve ahí las operaciones, digamos, del central, no se extrapoló nada de eso. Entonces, es como que parecería, digamos, un clima de normalización ¿no? En esta... Dentro de lo caótico que podría ser, a mí me sorprendió justamente la solidez por ahí que tenía este modelo que no es óptimo para nada, ¿no? Pero digo, entendiendo este contexto, yo no pensé y creo que éramos muchos los que dudábamos de si realmente iba a funcionar tan bien en un escenario negativo. Y bueno, y por lo pronto, la verdad que es lo que decimos, no hubo grandes impactos, salvo ese shock inicial, pero se estabilizó ahí. Y quizás es el efecto que tiene tener bandas creíbles, ¿no? Porque cuando el mercado, los inversores, todos vemos que empieza a llegar al techo de la banda y creemos que son defendibles, es decir, que en ese nivel hay poder, hay un capital necesario, hay poder de fuego por parte del gobierno para defender ese precio. Bueno, inconscientemente todos empezamos a vender unos pesitos más abajo y eso es lo que por ahí te genera ese efecto, ¿no? Que haya ventas y que se enfríe un poco. Quizás se lo podemos atribuir a eso, quizás no, es muy difícil saber, ¿no? Pero creo que es un punto a favor también. Eso es un punto a favor. A ver, te repito, dentro de la apocalipsis, digamos, que se generó estos últimos días, porque veníamos viendo un mercado mucho más activo por parte del Tesoro también y del Central en tema de intervención de futuros, tasas que reales, digamos, honestamente altísimas, o sea, más en el orden del 30-40%, pero debemos ver tasas muy superiores al 100% de una tasa de caución a un día. Entonces, donde te da la pauta de que el gobierno fue quemando ciertas herramientas, digamos, ¿no? Como para llegar a las elecciones, a lo mejor sí
el resultado electoral era inesperado. En ese sentido, bueno, recién estábamos compartiendo ahí de que justamente el tema de la Torcuato Di Tella, que hace esta encuesta, digamos, que el índice de confianza en realidad, había justamente planteado de que las elecciones iban a salir con este resultado electoral, y creo que lo habían vaticinado hace 2 meses atrás, un mes atrás, ¿no? Sí, él sale mensualmente ese indicador, así que sí, de hecho lo habíamos comentado acá, pero nos habíamos comentado el nacional y el desglose por provincia, digamos, lo habíamos pasado un poco por alto, y bueno, nos centramos más en las encuestas por ahí que bueno, fallaron estrepitosamente, una vez más. De todas maneras, a ver, se había justamente planteado este escenario con un escenario, digamos, a nivel nacional mucho más favorable para el gobierno actual, con lo cual decís, bueno, estarías dentro de esa... sí, de ese escenario probable que justamente, bueno, planteemos esto como referencia porque honestamente el mercado, digamos, convalida mucho ese índice y bueno, sí, la pegan mucho y bueno, clave entonces para octubre traquear el índice de confianza en el gobierno de la Di Tella, obviamente. Claro. Es uno de los indicadores que más acierto ha tenido. Después otro dato positivo, para cerrar por ahí con las buenas noticias. Después hablamos de lo que es acumulación de reservas y demás, que es un poco más complicado. La parte dura. El dato de inflación, 1,9%, muy bueno, sobre todo en este contexto y con suba de tipo de cambio. Ya es el segundo, tercer mes donde no vemos el pass-through que le llamábamos, que es el impacto de la suba del dólar en el precio de los bienes, básicamente. Lo cual también es muy bueno porque es algo que tenés que desactivar y habla un poco de lo que también siempre repetimos, que es la incapacidad, por así decir, que tiene el empresario de trasladar por ahí los costos a precios y trasladárselos al consumidor. Que eso, bueno, obviamente si querés bajar la inflación es algo fundamental, debería ser para cualquier proyecto económico, independientemente del resto, ¿no? Independientemente del esquema cambiario que tengas, monetario y demás, la inflación obviamente es fundamental y bueno, se sigue avanzando en eso. Después hay que ver que eso será trabajo ya de los analistas políticos que tengan en las diferentes fuerzas, pero ver por qué falló, digamos, o por qué faltó apoyo, si es algo normal para lo que es provincia de Buenos Aires, o si por ahí hay un fallo en lo que sería comunicar esta importancia de la inflación, o por ahí la gente no le da tanta importancia como por ahí le podemos dar nosotros que somos estamos abocados a la economía, digamos, ¿no? Bien. Tal cual. Después ahí, y te agrego, digamos, antes de pasar a lo otro, esta semana también tuvo la licitación, ¿sí? La última licitación de este mes, en la cual eran, si no me equivoco, un vencimiento por unos 7 y pico de billones. Sí. Bueno, se terminó roleando de eso el 91%, el resto se pagó. Bueno, el dato ahí, digamos, interesante es que justamente se convalidaron tasas más bajas en esa licitación, ¿sí? Cualquiera pensaría que en un escenario como este, bueno, salieron a ofrecer una tasa mucho mayor, no, se convalidaron tasas más bajas, ¿sí? Creo que en el orden de promedio del 45% más o menos. Sí, un 4 mensual más o menos. Y por otro lado, a ver, tampoco hizo falta justamente plantear estos instrumentos que se usaban como forma de encaje para los bancos. Bueno, es como que fue una licitación pura. Bueno, entonces eso en algún punto podemos decir, te repito, dentro del escenario este es un puntito a favor, porque es como que muestra en este mercado de dinero como cierta estabilidad, o por lo menos que se ha llegado o se empieza a visualizar como un equilibrio, digamos, entre lo que tiene que ver con justamente estos agregados monetarios contra lo que tiene que ver la cotización del tipo de cambio, ¿no? Que termina siendo como una cuestión ahí que el gobierno tiene esos sentimientos encontrados entre si controlar el tipo de cambio para controlar la inflación o no, bueno. Entonces, sí, de hecho, esto es lo que vos decís, es la primera licitación por ahí más normal que tenemos, porque en las anteriores, ya capaz que las últimas, no sé, 4, los últimos 2 meses más o menos, ya el gobierno tenía que ir haciendo cosas como, por ejemplo, meter más regulaciones a los bancos, claro, los encajes para forzar a que se renueve esa deuda en pesos y no le pidan la liquidez. Lo veníamos renegando mucho y comentando mucho ese tema, que por ahí puede ser aburrido y técnico. Se ponía cada vez más áspero, porque cada vez las normas, digamos, macroprudenciales eran más
minuciosas, entonces cada vez se volvía más dificultoso y al mismo tiempo eran justamente licitaciones que terminaban estando bastante manipuladas y no te terminaban reflejando realmente el nivel de demanda de dinero que había en el mercado. Sí, o sea, también esta fue más chica. Hablábamos de vencimientos de 15, 16, 20 millones, 20 billones de pesos, esta fue de 7. También hay un poco de eso. Hay que ver cómo vienen las próximas, ese también puede ser un termómetro importante, pero bueno, en general creo que es como que las variables se acomodaron, entre comillas, o están un poco más estables de lo que nos hubiéramos esperado, o lo que nos esperamos por ahí el domingo a la noche, el lunes a la mañana, lo cual es bueno. Creo que habla de una solidez que tiene este modelo que repito, yo por lo menos yo no era tan optimista, de parte del gobierno estaban muy seguros, y bueno, hay que ver de acá hasta octubre, ¿no? Hay muchas cosas para monitorear, y bueno, también incluso a medida que se acerque octubre, el mercado va a empezar a hablar de lo que va a pasar después de octubre. Porque de parte de tanto Milei como Caputo dijeron, sí, este esquema se va a mantener hasta octubre, y después de ahí en más no sabemos qué va a venir. Por ahí el esquema de bandas, está la idea de que si se va, si sigue o no, pero independientemente del esquema de bandas en sí, la clave es la acumulación de reservas, ¿no? Esta es la parte mala, digamos. Esta es la parte mala. Claro, en ese escenario ahí un poco lo que pasó estos días, que también es que golpeó de lleno, digamos, al gobierno y a la gente de por sí. Bueno, la suba de riesgo país, ¿sí? Eso claramente tiene un impacto fuerte. ¿Por qué? Porque es el indicador, ¿sí?, que te permite de cierta manera seguir de cerca si se va a volver al mercado internacional de crédito por parte del gobierno. Un riesgo país en 1000 puntos es como haber vuelto varios pasos para atrás. Si no me equivoco, a principios de año estábamos en esa línea, y bueno, después fuimos a la línea de los 600, después volvimos para atrás, 700, y bueno, estábamos ahí nadando. Bueno, volvimos ahora a 1100 y hoy estamos en orden a los 1000 puntos. Bueno, eso como que de cierta manera va a ralentizar ese proceso. Hoy, ¿qué es lo que tiene que ver, digamos, una persona que está eventualmente en el mercado? O bueno, a ver, también podemos hacer toda la línea y toda la transición de cómo impacta en un empresario, en el crédito, en cómo funciona esa economía, pero al margen de la forma más fácil de verlo es que a todos nos interesa saber a cuánto va a estar el dólar. A cuánto va a estar el dólar. Y esto impacta directo. Esto impacta directo, ¿por qué? Porque, digamos, eso te va a ralentizar, o te va a justamente posponer este tema de la acumulación de reservas. O sea, una forma de acumulación de reservas que tenía el gobierno, que era por lo menos la que visualmente estaba más cerca, era esta. Y hoy es como que eso se evaporó, ¿sí? Por lo menos no vamos a ver un cambio drástico, o sea, claramente hasta octubre. De hecho, a lo mejor inclusive veamos un poquito más de ruido, ¿no? Dependiendo qué pase en estos días, que cómo vaya evolucionando todo esto y qué noticias salgan. Pero sí, sí, creo que la preocupación es también al medio hasta octubre, si llega el tipo de cambio al techo de la banda, que el Tesoro va a tener que vender, actualmente también el Banco Central. El Tesoro creo que tiene menos de 1.000 millones de dólares para vender, que no es mucho. No es mucho. Entonces, de hecho, creo que el viernes previo a las elecciones fueron 300 o algo así. Sí, 2.85. 2.85. Bien. 2.85. Entonces, eso nos da la pauta de que no es mucho. Y en ese contexto, bueno, si vos tenés menos dólares, obviamente tu tipo de cambio es más alto. Y tenemos esas preocupaciones de qué pasa si el gobierno... Volvemos al escenario de que teníamos hace por ahí un año y dos, de no hay dólares. Sí. Hoy hay pocos, sobre todo cuando consideras los pagos de deuda. Entonces, para no volver a ese escenario, lo que el gobierno necesita es, como vos decías, volver a los mercados de deuda para, en vez de pagar la deuda, rolearla para no gastar los dólares en eso. Claro. Bueno, ahí el punto es, los datos, digamos, que se ven son que en términos de dólares, digamos, necesidad de dólares hasta el 2027 son unos 35.000 millones de dólares, digamos, lo que les hace falta al gobierno. Entonces, en ese sentido, el escenario es complicado, digamos, ¿no? O sea, hoy en términos de reservas netas tenés unos 6.900 millones de dólares, digamos, por parte del central. Y bueno, ¿de dónde van a salir esos? Porque, a ver, si tenemos el mercado internacional de crédito cerrado, ¿sí? ¿De dónde yo voy a sacar esos dólares? Bueno, los puedo salir a comprar, obviamente, en el mercado oficial, ¿sí? Pero como decís bien vos,
che, eso me va a empujar el tipo de cambio para arriba. Entonces, es como que no, o se contrapone con este modelo, con este esquema de bandas cambiarias, porque de repente decís, che, o sea, estamos casi en el techo de la banda y después de repente sale el mercado a hacer compras por 3.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, o sea, compras justamente grandes, y eso me va a golpear en la cotización. Entonces la tendré que hacer por fuera. Por fuera, ¿cuál es la modalidad que tiene? Bueno, sería ir al central a comprarlas. Sería volver al esquema anterior, del gobierno anterior, o sea, un poco se estaba saneando el balance del Banco Central y de repente decir, bueno, che, uso estos dólares para pagar, o sea, volvemos a lo otro. Entonces, bueno. Sí, compras en bloque como se venían haciendo no te da el volumen, muy probablemente no te da el volumen. Entonces, a ver, y después el no pagar no parecería ser que es una opción para este gobierno. Entonces, poco es ver eso y seguirlo de cerca. Yo creo que hoy, así como se puso el foco en el tema de inflación hace unos meses atrás para llegar a las elecciones, bueno, esto golpeó de lleno al mercado y hoy el foco va a estar más puesto en esto otro, ¿sí? En tema acumulación de reservas, para no entrar justamente en una espiral. Pasó en el gobierno de Macri, digamos, que un poco que se empezó a visualizar esto y bueno, un crédito con el otro y entonces, pero si conjunturalmente no solucionas, digamos, tu economía de fondo, es como que se termina generando una espiral donde el mercado te va a generar una presión sobre el tipo de cambio y es como que tenés estas herramientas que terminan siendo medias contrapuestas, porque la realidad es que hoy al gobierno para llegar al 2027 le hacen falta 35.000 millones de dólares. Suponiendo que no logres bajar el riesgo país, ¿no? Suponiendo que no logres bajar el riesgo país. Ahora, para lograr bajar el riesgo país a 500 puntos más o menos, que es cuando empezamos a visualizar esa alternativa, bueno, ¿qué tenés que hacer? Ese es como que es el problema, digamos, de fondo. Entonces, si vos sabes que, digamos, che, yo tengo que hacer estas modificaciones, ¿sí? Dentro de las cuales, a ver, en esas variables está el tema de elecciones, obviamente, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo le va el gobierno en octubre? O sea, lo primero, los golpeó fuerte, ¿sí? Bueno, hay que ver, digamos, a nivel nacional qué nivel de resultado tiene el gobierno, pero el problema, a ver, de fondo también es ese. Sí, es como que son las dos variables que te empujan el riesgo país hoy y que así como te lo empujan, te lo pueden bajar. Y el tema con las reservas es que probablemente si vos acumulas reservas, el riesgo país te va a bajar y te va a permitir rolear la deuda, por ejemplo. Pero a su vez necesitas, para cuidar las reservas, rolear la deuda. Entonces es como que necesitas desbloquear eso, sí, ¿no? Necesitas que una de las dos se dé y es muy difícil porque eso está trabado y más con las elecciones al medio, ¿no? No, ni hablar. Hay que ver si se piensa un nuevo esquema y qué modificaciones tendría sobre el actual. Ese esquema donde se permite acumular reservas. Porque también, y ahí es donde decís, bueno, che, acumulo reservas, salgo a intervenir, suponte en el MULC, en el mercado único y libre de cambio, que es el conocido, digamos, canal oficial para compra de dólares. Te hacen una compra de 3.000 millones, te genera presión sobre el tipo de cambio, bueno, eso también en algún punto te genera un impacto sobre variables como inflación. Entonces, como que el único camino que te quedaría ahí y un poco es tener un superávit de cuenta corriente muy fuerte, ¿sí? Ahora, para tener un superávit de cuenta corriente, porque tenés el tema de la cuenta capital cerrada, ¿sí? Porque justamente no podés ir a fondearte afuera para ir a buscar esos dólares, bueno, ¿la forma cuál es? Bueno, la forma genuina que histórica que conocemos, de decir, bueno, che, exporto más de lo que importo. Ahora, para hacer eso, necesitas un tipo de cambio alto. Entonces, vuelvo a lo anterior. El esquema de bandas cambiarias suena complejo, ¿sí? O por lo menos no como una alternativa que se pueda continuar en el tiempo si el gobierno tiene que salir a pensar en un escenario donde le quedan 2 años, ¿sí? para gobernar, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente por lo que decimos recién, o sea, o salgo a comprar y hago presión sobre el tipo de cambio en el mercado único y libre de cambio, o sea, en el mercado oficial, o eventualmente tengo un superávit de cuenta corriente muy fuerte, para lo cual también necesito un tipo de cambio mucho más competitivo. Sí, entonces, por ahí el esquema de banda sí sería sostenible con un tipo de cambio más bajo, cosa de que si salís a comprar, bueno, no te llegue a la banda superior, porque si vos estás comprando y te llega a la banda superior, en la banda superior tenés que vender. O sea, tal cual. Hay una virtud que tiene, por así decir, este modelo es que cuando vos vendes en la banda superior, esto volviendo al caso de que el dólar se te dispare por cuestión electoral, lo que sea, ¿no? Cuando vos... hay una diferencia de que no sé si le explicamos en alguna semana, que vos en este modelo, como no tenés emisión monetaria, cuando vos compras, cuando vos vendés dólares,
recibís pesos que dejan Sí. de circular. Dejan Con lo de cual vas teniendo cada vez menos dólares, pero también menos pesos. Entonces es un equilibrio mucho más estable que cuando, por ejemplo, tenés que emitir para mantener un déficit fiscal, porque ahí vos cuando vendes dólares, sí, absorbes algo de pesos, pero por otro lado emitiste, entonces al final tenés menos dólares y una cantidad de pesos muy similar, capaz mayor. Bueno, Entonces yo es creo mucho más inestable ese otro modelo que el que ha fallado muchas veces. Sí. Bueno. Bueno, es un poco también parte de la virtud del plan económico que se presentó, digamos, en este caso, y una de las razones por las cuales cuando ganan las elecciones del gobierno actual baja tanto el riesgo país, porque justamente eliminas, digamos, una de las principales causas, ¿no? Que es justamente el déficit fiscal. O sea, el problema de antes era ese, tenías un déficit fiscal consistente, crónico, donde tenías que emitir, bueno, y ya sabemos más o menos la película, digamos, ya la conoces. Ahora, en el escenario actual, decís, bueno, tengo un superávit fiscal y estoy bien, o sea, mi plan económico es consistente, pero es como que hoy se llega a un cuello de botella donde decís, o sea, por más que yo tenga el superávit fiscal, tengo un riesgo país que está en 1000 puntos. Y está bien, fueron malas las elecciones que tuvimos ahora en Provincia de Buenos Aires, sí, depende de la óptica en la que la miremos, pero veníamos con 700, 800 puntos que no se podían quebrar. Entonces, como que no estaba alcanzando, digamos, ¿no? Y hoy, poco o sea, lo que va a ver el mercado, te digo, de cerca es esto. O sea, es justamente decir, bueno, ¿cómo pagamos? Porque en el medio tenés bonos, vencimientos, pagos a organismos internacionales, al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cómo va a hacer para cumplir esos compromisos? Entendemos que el gobierno los va a hacer, los va a honrar y los va a cumplir. Ahora, ¿de dónde va a sacar los dólares? Y bueno, justamente la inconsistencia es esta, con un esquema de bandas parece difícil, ¿sí? Que se puedan comprar esos dólares sin que salga alguien eyectado, digamos, ¿no? Sí, sí, quizás por ahí podrían hacer como una especie de prueba emitiendo letes por ahí, que no te va a solucionar el problema de la cantidad de dólares que necesitas, obviamente. Emitir letes sería emitir un título en dólares corto en el mercado local. Probablemente sería una tasa mucho más alta de lo que te gustaría, o quizás no tanto, pero sí más alta, por el riesgo país que tenemos. Pero bueno, por ahí como para ver qué onda, para testear, y eventualmente quizás un poco te puede servir para un monto un poco más chico quizás. Bueno, ahí en eso tenías los botes, estos eran, ¿no? Claro, que eran... el tema es que emitiste un bono en pesos que salió, o sea, hoy el que los tiene le está yendo muy mal, Sí. por todos los cambios. Sube el riesgo país, del tipo de cambio. Claro, y que demás. era el título, a ver, este título para el que no sabe, digamos, era un título que se suscribía con dólares, o sea, se entregaban dólares y se paga una rentabilidad, digamos, que está especificada, vamos a decir, la tasa de mercado. Con lo Claro, cual, un mono de tasa fija en pesos. Sí. A ver, entonces, ¿qué pasa? Ingresaban dólares, digamos, al gobierno le ingresan dólares y paga una tasa que está en pesos, que si tiene un tipo de cambio medianamente estable, entre comillas, la tasa en términos reales termina siendo bastante alta. El tema es que, bueno, desde que salió ese título a la fecha, bueno, se devaluó tremendamente el tipo de cambio y en términos reales te terminó rindiendo negativo. Entonces, como que ese escenario, a ver, es para esos escenarios, digamos, donde hay una espiral muy positivo, ¿sí? Que de hecho pasó en la época de Macri, y la diferencia hoy a lo mejor sería de que no se han permitido que ingresen tanto de estos instrumentos, pues en la época de Macri, cuando cambiaron las condiciones, digamos, macroeconómicas, lo que terminó pasando es que todos esos dólares, o sea, a ver, se rescataron esos títulos y se fueron los dólares para afuera, y es como que quedamos, digamos, patas para arriba. Hoy, en un escenario actual, ¿sí? Tenés ese riesgo que está mucho más mitigado porque es muy baja la incidencia que tenés de dólares, digamos, de no residentes Claro. en materia local. Sí, pero bueno, volviendo al punto inicial, eso lo que te hace es dificultarte el que puedas emitir un bono de ese tipo, porque Sí. bueno, hoy no están dadas las condiciones, por ahí No. sí, en otro momento, y de nuevo no vas a poder emitir los 6.000 millones de dólares, si no recuerdo mal, que son por ejemplo el pago de cupones de enero, por decir algo, ¿no? Y bueno, ni que hablar si después lo proyectas hasta 2027. Yo personalmente no sé si a la hora de pensar en el largo plazo pensaría que hasta 2027 no vamos a poder bajar el riesgo país. Falta mucho tiempo. Obviamente. Pero bueno, sí que es un escenario que por ahí de última le puedes asignar menor probabilidad de ocurrencia, pero es un escenario que puede existir Sí, perfectamente. Sí, claro. Uno donde no logres bajar el riesgo país y tengas que pagar toda la deuda o ver cómo lo podés
no quiero decir reestructurar porque me parece que sería catastrófico, probablemente, capaz que, pero no sé qué otra solución habría. Probablemente tendrías que ponerte muy creativo para encontrar una solución a ese problema. Eventualmente, cuanto antes puedas volver a los mercados, obviamente es mejor, por supuesto, ¿no? Claro, a ver, pero sí, la palabra reestructurar es como que decir, bueno, no es una palabra para decir en cualquier ambiente, porque pone nervioso más de uno, pero digamos, la idea sería central, la última opción, pero sí, la realidad es que siempre hay una posibilidad, siempre, por eso siempre tenés el riesgo país que tenés, porque tal cual. no es cero. Ahora, digamos, en materia central, el foco del gobierno tiene que estar hoy en tratar de comprimir riesgo país para poder acceder al mercado de crédito, que era el escenario, digamos, para mí, ideal, ¿sí? Por parte del gobierno. Lo que pasa es que, bueno, estos días han tenido mucha inestabilidad, sumado a eso, bueno, el tema del desarme de las LEFI y toda la inestabilidad, digamos, que se generó previo al tema de elecciones, y sumado a eso, una elección que, te repito, depende de la óptica que la miremos, pero que no fue el resultado esperado por muchos, bueno, genera un bastante ruido, ¿no? O sea, al margen de la respuesta del mercado, ¿no? Porque la respuesta inmediata del mercado el lunes, y bueno, siempre hay una sobrereacción, después se empieza a ajustar un poquito, entonces es como que ahí, bueno, hay que estar un poquito más cauto también, Sí, y ver los fundamentos. buscar nuevos equilibrios, como Sí, siempre. Y en línea con eso, bueno, algo que se nos pasó a comentar, pero bueno, obviamente con la suba del riesgo país las acciones cayeron fuerte. Ujú. Lo mismo, bueno, los bonos en dólares también cayeron bastante. Y como siempre, cuanto más largo es el bono que tenés, tiene más duration, más sensible es a los cambios de tasa, o sea, del riesgo país. Entonces, cuando tenés un bono más largo, el riesgo país te sube, te cae mucho más el precio que uno más corto, ¿no? Bueno, habiendo por ahí aclarado eso, si nos metemos un poquito más en acciones, vi muchos análisis que hablan que hacen evaluaciones relativas, es decir, cuántas veces lo que gana una empresa vale hoy por mercado, o sea, el precio dividido las ganancias, ya sea si lo haces con ganancias, lo que es el PER, el Price to Earnings, o si lo haces, por ejemplo, con EBITDA, el Enterprise Value sobre EBITDA, métricas de ese estilo. La EBITDA sería como una especie de flujo, de proxy de flujo operativo. Cuando haces todos esos números, bueno, te da que hay evaluaciones muy baratas, digamos, que pagas pocas veces lo que la empresa gana cuando compras, por ejemplo. Pero bueno, también normalmente cuando tienen otro componente de estas métricas, que es el crecimiento esperado. Por ejemplo, cuando es una empresa que crece mucho y por ahí pagas más veces la ganancia o el EBITDA, porque el año que viene va a ser mucho más alto y el año siguiente también. Por el contrario, si es un flujo muy estable que no crece, y bueno, no lo vas a pagar tantas veces. Entonces, bueno, por ahí es razonable que si el mercado se pone más pesimista, las valuaciones sean más bajas. Porque tenés más riesgo, esperas menos crecimiento. Pero también, bueno, hay algunas comparaciones que no son válidas cuando comparamos, por ejemplo, no sé, Pampa o Vista o Vista por ahí, que es más parecida con Chevron, Exxon, que son dos perfiles de compañía muy diferentes. Siempre las compañías de países desarrollados, si nos queremos poner en ese grupo, que la realidad es que técnicamente no lo somos, pero, sí. perdón, emergentes, no desarrollados, ojalá. Siempre tienen una penalidad, por así decir, siempre cotizan más baratas en esos términos, pero bueno, y entonces es razonable, no vamos a llegar nunca a cotizar como cotizan esas empresas, ojalá, ¿no? Pero se requiere mucho tiempo. Pero sí, bueno, hay algunas valuaciones baratas, sí importante, sobre todo con el sector del oil and gas, que lo sigo mucho, que generalmente el 5 veces EBITDA ha sido medio como un techo para muchas cotizaciones, 6 como mucho, cuando el mercado está optimista. Entonces es difícil por ahí en este contexto volver a esos valores, recuperar rápido, pero bueno, hay alguna posibilidad, sobre todo siempre de la mano de una mejora del riesgo país y demás. Sí, ¿no? convengamos que siempre que ves equity, digamos, se ve muy a largo plazo. Digamos, Claro. no es para impacientes, ¿no? Porque por ahí, por eso está bueno, digamos, este tipo de análisis, porque por ahí decir, bueno, me paro en esta compañía, eventualmente, bueno, justamente, pero esperando ese escenario que, bueno, en algún momento generalmente se tiene que dar. Y después, bueno, en materia, digamos, de lo que sería qué pasó en materia de curva de peso y también con todo el tema global, es que un poco lo planteaste vos recién. Bueno, subida de riesgo país, los títulos, digamos, se desplomaron bastante, ¿sí? Después recuperaron un poquito, digamos, el recorrido. El que esté más largo perdió más, el que estaba en títulos más cortos, como un G30, una L30, perdió un poquito menos, ¿sí? Y bueno, hoy el riesgo, digamos, implícito de esos instrumentos de estar parado ahí, son claros, digamos, ¿no? El riesgo de las elecciones de octubre y, bueno, ver cómo evoluciona este tema del riesgo país. Materia curva de pesos, con las tasas estas más bajas que se fueron convalidando, bueno, hubo ahí justamente se ajustaron los títulos en pesos, ¿sí? Vamos a decir,
bajaron la tasa efectiva mensual, ¿sí? En materia de CAP, bond caps. Las Sigue curvas un poquito más normalizadas. un poquito más normalizada, convengamos que veníamos con rendimientos, tasas efectivas mensuales arriba del 5%, entonces bueno, honestamente no era, en términos reales, digamos, a ver, siguen positivas las tasas, ¿sí? Pero un poquito más normalizadas frente al escenario que nos encontramos antes, que esa es la parte, vamos a decir, positiva de todo esto, un mercado que parece que se normalizó, por lo menos en materia de agregados y términos de tasas, ¿sí? No del todo, ¿sí? Te repito. Así que, bueno, desde ese punto de vista, creo que ahí agotamos Argentina. Contanos si tenemos algún dato de Estados Unidos que justamente pueda llegar a ser interesante en este marco, ¿no? Sí, reforzar un poco lo que se viene hablando en las últimas semanas de la baja de tasa de interés ahora en septiembre de 25 bps, o sea 0,25%. Salió el dato de inflación que dio 0,4 mensual y eso sería un 2,9 anual, básicamente es lo que se esperaba, con lo cual le da, por así decir, el pie a la Fed, que la inflación no suba, te da el pie a que vos puedas bajar la tasa. Si la inflación subiera, bueno, ahí ya es como que te lo tenés que pensar dos veces. Y paralelamente también salió el dato de peticiones de subsidios por desempleo, que fue más alto de lo que se esperaba, con lo cual lo que nos está diciendo es que hay menos vacantes de empleo. No, perdón, ese fue el dato de la semana pasada, los JOLTS. Peticiones de subsidios por desempleo de gente que se está quedando sin trabajo, básicamente. Entonces, cuando vos tenés eso, más el dato de los JOLTS que comentábamos la semana pasada, donde se crean menos puestos laborales, obviamente las dos cosas tienen relación entre sí, es lógico. Lo que te marca es que hay una desaceleración en la economía, hay cierto enfriamiento, y es también el pie que necesita o lo que empuja a la Fed a bajar la tasa. Como siempre decimos, una menor tasa de interés es más actividad económica porque el crédito es más barato y hay cierto incentivo a pasar a proyectos de economía real que antes por ahí no eran rentables. Hay cierto flujo del mundo financiero que va a la economía real. Entonces toda esa dinámica la destrabas bajando la tasa. El tema es que bajar la tasa puede ser contraproducente con la inflación, ¿no? Con la inflación. Hoy por hoy todo está alineado para que se dé esa baja e incluso ya el mercado empieza a hablar de otras dos bajas iguales de 25 bps para lo que queda del año, que sería octubre y diciembre. Así que bueno, eso después hay que ir viendo cómo vienen los datos, pero son un poco los escenarios que se están manejando. Nosotros siempre decíamos la tasa empezaría a bajar o retomaría la baja en septiembre. Parece ser lo más probable porque hasta Powell ya adelantó que lo ve bien, digamos. Y bueno, y para adelante es probable que tengamos por lo menos una más también. Después hay que ver cómo van viniendo los datos, pero la realidad es que también, aunque bajes la tasa en septiembre, no es que en octubre ya vas a ver un escenario muy distinto, ¿no? Bien, bien. Si lo traspolas, digamos, a la Argentina, o sea, a ver, funcionan igual los mecanismos, pero mucho más caóticos, ¿no? Porque me acordaba de decir, bueno, 0,25 bps, bueno, acá estábamos hablando de tasas reales de arriba del 40%. Sí, casi que me da igual ese 0,25. Sí. Bueno, yo creo que con eso tenemos más o menos la semana cubierta, ¿eh? Así es. Bueno, Juan, nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Hablemos de Mercado.